Ahora quiero invitar a nuestro hermano Juan Villalonco, que tiene la exposición hoy de la palabra. Buenos días, hermanos queridos. Buenos días. Bueno, están después de la cena, así que yo creo que todavía están ahí sin escuchar mucho. Bueno, amén. No los voy a mirar ahora siempre por arriba de los lentes, porque la vez anterior que prediqué estaba todo el rato cambiando de lentes y eso yo sé que desconcentra a todos, así que ahora solo voy a usar los de lectura y veo un conjunto de caras borrosas ahí, pero asumo que están todos ahí. ¿Ya? Bueno, dentro del ciclo de predicaciones en el Evangelio de Juan, el pastor me pidió que me hiciera cargo de 3 versículos que están al final de Juan capítulo 2, y en realidad al principio me enojé un poco con el pastor, leía los 3 versículos y dije yo, ¿qué puedo predicar? Pero el Señor es misericordioso y me di cuenta que el Señor también tiene palabra para nosotros en ellos. Así que primero quiero pedirles, antes de que oremos, antes de todo, quiero que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 23 al 25. 23 al 25. Son los últimos 3 versículos del capítulo 2 de Juan. Les voy a dar unos segunditos para que lo encuentren y luego le damos lectura. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Dice así la palabra del Señor. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Otras versiones dicen en el interior del hombre. Ya, estos 3 versículos son como un puente, una bisagra, digamos, entre los 2 grandes relatos que vimos la semana pasada, de Juan 2, primero Jesús en las bodas de Caná, ¿cierto? El primer milagro público que hace, y luego Jesús en el templo, en los días previos a la Pascua, donde nuestro pastor nos expuso muy bien contextualizado lo que eso significaba y por qué no había otra reacción posible de parte del Señor más que mostrar su ira por lo que estaba ocurriendo en el templo. El Evangelio de Juan, como sabemos, a diferencia de los otros 3, muestra a Jesús desde el principio como Dios encarnado, hace su énfasis en la deidad de Cristo. Por eso tiene menos parábolas, tiene más reflexiones, conversaciones extensas donde él explica el tema espiritual, la diferencia entre el espíritu y la carne, digamos. El Evangelio de Juan nos muestra a un Jesús que tiene muy claro su sentido en la tierra y cuál es su final, y todo lo que dice, incluso todo lo que contesta, está en ese sentido. Por eso es que quienes hayamos leído Juan, si somos honestos, tenemos que reconocer que muchas de las respuestas que da nos parecen como extrañas, como un poquito raras. Eso pasa mucho. Y también los que le oían quedaban un poco perplejos porque preguntaban una cosa y Jesús pareciera estar respondiendo otra, pero luego se ve que Jesús está pensando en su objetivo y da respuestas mucho más profundas que siempre lo ligan a él como el Mesías. Eso lo vamos a ir viendo. Entonces, estos versículos, decíamos, son como un puente, digamos,
un intermedio entre esta narración de Jesús en el templo, cuando purifica el templo, arma este azote, saca tanto a los cambistas como a los vendedores, entre esto y la extensa conversación luego con un principal de los judíos, un fariseo, un maestro de la ley llamado Nicodemo, que se acerca a hablar con él de noche, ¿ya? Y que veremos, si Dios quiere, la próxima semana, entiendo que con el hermano Jonathan Drummond, si no me equivoco. Ya, entonces decíamos que son solo 3 versículos, pero que tienen implicancias profundas acerca de 2 temas. Primero, respecto del carácter de Jesús, perdón, no les dije el título que yo puse a este mensaje. El título es El corazón de Jesús y el corazón de los hombres, ¿ya? El corazón de Jesús y el corazón del hombre. Entonces, a pesar de ser 3 versículos, decíamos, tiene implicancias profundas respecto de cómo es el corazón de Jesús o el carácter de Jesús y de cómo es el corazón nuestro, el corazón de los seres humanos, ¿ya? Entonces, luego de analizarlos, podremos tener un poco más de claridad bíblica respecto de cómo somos, de cómo funciona nuestro corazón y de cómo es Dios en su relación con nosotros. Y recordando, por cierto, el llamado que se nos hace insistentemente en la Biblia a ser imitadores de Dios. Cuando veamos cómo es Jesús, además vamos a poder ser amonestados respecto de cómo debiéramos avanzar nosotros para ir siendo cada vez más parecidos con Él, que por su gracia nos permite santificarnos e ir avanzando hacia allá. Dicho eso, les invito a orar. Les pido que por favor inclinen su rostro y podamos orar. Padre nuestro, hemos leído tu palabra. Te ruego que nos permitas a todos, a través de ella, conocer un poco más, conocerte a ti, conocer cómo somos, y que tengas misericordia de nosotros y abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, que nos des una actitud humilde para poder enfrentarnos a ella e ir aprendiendo acerca de cómo tú quieres que vivamos la vida y cómo tú quieres que aprendamos a conocernos a nosotros mismos. También te ruego, Señor, por mí, que me permitas tener la claridad y la sabiduría para poder expresar lo que dice la Biblia a mis hermanos y que juntos podamos ir creciendo en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de tu verdad, para así también vivir más gozosos y con un sentido de vida más de acuerdo con tus planes. Todo esto te lo pedimos humildemente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ya. Entonces vamos con lo primero. Tenemos en el primer versículo que leímos, que Jesús llega a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Aquí voy a repetir algunas cosas que se dijeron la semana pasada, pero así una pincelada para poder entrar a lo que viene. Como vimos la semana pasada, Jerusalén era una ciudad importante, ¿cierto? Era el centro religioso, el centro político, religioso del pueblo de Israel. Era la ciudad donde se encontraba el templo y para los judíos tenía un significado muy especial. Ellos entendían que ahí el rey David, ¿cierto?, había mandado a construir el templo y era el lugar donde se desarrollaban las principales fiestas solemnes, entre ellas la Pascua, ¿ya? Tengo aquí anotado que para los judíos también Jerusalén era el lugar de esperanza y expectativa, ya que ellos creían que sería el escenario del cumplimiento de las promesas mesiánicas de Dios. Se esperaba que el Mesías se presentara allí para liberar a Israel del dominio romano y restaurar el reino de Dios en la tierra, ¿ya? Entonces Jerusalén tenía una importancia crucial para los judíos, para el pueblo judío. Nosotros vemos en el ministerio del Señor que Él siempre asistió a la Pascua. Algunos comentaristas dicen que en los 3 años y medio aproximados de su ministerio en la tierra, Él alcanzó a asistir a cuatro Pascuas, digamos, dentro de esos 3 años y medio. 3 que se mencionan en Juan, más una en Marco que sería otra además, digamos. ¿Ya? Como también escuchamos la semana pasada, y es algo muy importante para ir entendiendo lo que ocurría en este momento, el templo, la idea del templo es de Dios y es una idea que Dios tuvo para acercarse a los hombres, para relacionarse con las personas,
¿Ya? Esto también se puede decir de las festividades, de las fiestas solemnes. Es tanto un lugar como determinadas actividades que Dios estableció para poder relacionarse con su pueblo. Si bien es cierto, esto es una reflexión pequeña aparte, nosotros podemos entender hoy, en este nuevo pacto, digamos, o en esta época, que el Señor está todos los días con nosotros, lo sabemos, el Señor está con nosotros en nuestra casa, está con nosotros en nuestro trabajo. Como el Señor nos conoce, Él estableció algunos compromisos, digamos, como reiterados en el tiempo que nos ayudan a apartar, por ejemplo, un día, el día de reposo, que nos ayudan a ir permaneciendo en contacto con Él. Porque si no estuviéramos caídos, nosotros podríamos decir, bueno, no requerimos mayormente guardar un día, porque ya Dios está en nosotros y nosotros, es como que Dios se pasea con nosotros por el mundo, pero sabemos que necesitamos volver cada cierto tiempo, y Él estableció que no obstante que todos los días oremos, que podamos tener un devocional diario, necesitamos cultos congregacionales, etc. Lo mismo en el pueblo de judío, que era como un indicio de lo que iba a venir después. Entonces el Señor participaba de estas ceremonias, digamos. Es frecuente encontrarlo, no vamos a leer las citas, pero en el día de reposo, dentro de la sinagoga, participando, debatiendo, se preocupaba por asistir a la Pascua y a la fiesta de los panes sin levadura, que era como parte de una misma fiesta en el fondo. Así que el Señor valoraba esto. ¿Ya? La Pascua tenía un significado especialmente importante en este sentido. El Señor asistió a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Lo sabemos, ¿cierto? Los israelitas conmemoraban en ella el día en que el Señor soberanamente irrumpió la historia y los rescató de la esclavitud de Egipto. Era una conmemoración de ese hecho glorioso, de ese hecho que daba origen al pueblo de Israel. Y había otros, no sé si llamarle simbolismo, pero otras cosas involucradas que se vinieron a entender después, en el sentido de que en la Pascua original también hubo, y en la celebración de la Pascua había derramamiento de sangre, había la expectativa de una redención para el pueblo por medio del sacrificio de un inocente, etc. Ese era el sentido profundo de la Pascua. ¿Ya? ¿Qué se nos dice? Que el Señor asiste. Bueno, y además, lo último, también se dijo la semana anterior, es importante tenerlo en consideración, que cuando Jesús, en el tiempo de Jesús, esto tan profundo que era la Pascua, ya se había desvirtuado en cuanto a su origen, digamos, a su sentido. Es decir, probablemente la gente de manera externa seguía yendo a Jerusalén, compraban los animalitos, se sacrificaban, pero aparentemente el sentido profundo que esto tenía y la idea que había tenido Dios al establecerla ya no estaba presente. Se había perdido el sentido de lo que Dios quería hacer y se había caído en un mero ritualismo. No sé si alguien vio una película chilena conocida que se llama Machuca, ¿sí? Creo que es en esa película donde hay un sacerdote católico que asiste a corríjanme los que son más cinéfilos si no es la película, pero que asiste a una iglesia, a una misa, y luego dice, con mucha tristeza, dice, aquí ya no está el Señor, dice, y apaga como una vela que hay. ¿Se acuerdan de eso? No se acuerdan. Ya, pero no importa. Ya. Gracias, Christopher. Christopher es un cinéfilo. Entonces, en el fondo, ocurría en el tiempo de Jesús algo que siempre es un riesgo también, lo vamos a ver después para la iglesia, que es terminar practicando rituales externos que no dicen relación con lo que Dios tenía en mente cuando estableció estas fiestas solemnes. ¿Ya? ¿Qué se nos dice más adelante? Me parece que es el mismo versículo 23. En el versículo 23 se nos dice que en ese tiempo muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¿Ya? Lo primero que aquí tenemos que pensar, si hemos leído bien el relato bíblico, son dos cosas. Primero, lo único que nos ha dicho Juan respecto de señales es la conversión del agua en vino, que si bien no es una señal menor, ¿no es cierto? Eran del orden de 500 litros
de agua convertidos en vino, pero se dice que creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, en plural. Y no tenemos dentro de Juan no se nos narran otras señales que haya hecho, otros milagros. De hecho, cuando el Señor echa a los mercaderes y a los cambistas del templo, ellos frente a eso le dicen, bueno, si estás haciendo esto, si supuestamente lo haces con celo por la casa del Señor, ¿qué señal nos muestras para creerte? Y ahí el Señor, una vez más, las respuestas que aparecen un poquito extrañas en Juan, el Señor les dice algo que es bastante, que hoy día lo podemos entender bien. El Señor le dice, destruyan este templo. ¿Qué templo? Nosotros sabemos. El templo que en ese momento en la historia de la humanidad era el verdadero templo donde estaba Dios. Un templo que andaba caminando por las calles, compartiendo con la gente. Le dice, destruyan este templo y en 3 días lo edificaré, aludiendo, por cierto, a la resurrección. No lo entienden. Juan también muestra, y esto nos puede ayudar a nosotros, que es, dicen algunos autores, es un conjunto, es una colección de desencuentros entre lo que Jesús dice y lo que las personas entienden. Las personas interpretan de otra manera lo que Jesús dice y es algo que progresivamente se va entendiendo. Pero ¿cuál es el punto? Cuando le dicen, ¿qué señal haces? Él habla de una señal que va a ocurrir, pero no es que ahí haga otro milagro. Sin embargo, unos versículos más adelante, ya en el 2:23, es decir, 2 versículos más adelante parece, se nos dice que muchos creen en su nombre viendo las señales que hacía. Y poquito más adelante, en el capítulo 3, versículo 2, cuando llega este principal de los judíos a hablar con él, lo primero que le dice, lo trata de maestro, le dice, maestro, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, en Juan tenemos hasta ahora un solo milagro, que es la conversión del agua en vino, pero tanto ya en la fiesta de la Pascua, en la celebración de la Pascua, como en lo que le dice después Nicodemo, tenemos que habían otras muchas señales. Entonces lo que podemos concluir es que desde la purificación del templo, ¿cierto? Cuando el Señor arma este azote y saca a los mercaderes y cambistas, ya nos explicó bien el pastor de qué se trataba, estos cambistas de moneda, etcétera. Por ahí leí que además de que eran monedas extranjeras, muchas de ellas tenían inscripciones paganas, que era otro motivo para tener que cambiarlas para poder pagar en el templo. Pero sabemos que desde que eso ocurrió hasta unos días después, cuando ya fue la fiesta de la Pascua, había habido otros milagros que no los tenemos narrados y no podemos especular de qué se tratará, pero había habido más señales. Además, explícitamente el apóstol Juan dice esto más adelante en su evangelio, ya en el capítulo 20 nos dice lo siguiente que les pido que lo escuchen. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Les pido que retengan un poco esto último. Dice que hubo otras señales que no quedaron escritas. Les repito lo último. Pero estas que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, las señales se han dejado ahí, los milagros, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ya veremos por qué. Y el último versículo de Juan, del Evangelio de Juan, dice incluso de manera un poquito literaria lo siguiente. Dice el último versículo, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Eso, por cierto, yo creo que es una hipérbole de Juan, o tal vez los pergaminos en ese tiempo ocupaban mucho espacio, no sé, pero en el fondo lo que está diciendo, hay mucho, mucho, mucho más de lo que aquí quedó registrado. Y si nosotros vemos el impacto de la vida del Señor durante 3 años en la historia humana, todo indica que ahí pasó algo tan, pero tan grande para todos, que finalmente dividió la historia en 2. Y eso no es, eso es un argumento para todos, es ineludible, digamos. Ni el más ateo podrá decir, no, esta cuestión fue sin importar. Ahí ocurrieron cosas tan relevantes que cambiaron el curso de la historia. Entonces,
viendo estos milagros, que no sabemos cuáles son, pero que él hizo milagros durante esos días, muchos creyeron en él. Nótese que dicen que muchos creyeron en él y era un centro de peregrinaje masivo a Jerusalén. No dice que algunos creyeron en él. Muchos creyeron en su nombre por las señales que hacía. Continuemos. Y aquí viene la parte un poquito más compleja, digamos. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Otras versiones dicen en el interior del hombre. Jesús no se fiaba de ellos. Tenemos por una parte que muchas personas creyeron en él, pero la Biblia nos dice que Jesús no se fiaba de ellos porque conocía lo que había en su interior. Estos versículos nos dan algunas verdades profundas e importantes acerca de cómo es el Señor, de cómo es su carácter o el corazón de Jesús, y cómo somos nosotros, cómo es el carácter o el corazón de los seres humanos. ¿Ya? Pero antes quiero decir dos alcances, antes de entrar en materia, muy breves respecto de dos temas, digamos. ¿Ya? Unas palabras acerca de esto de que muchos creyeron al ver las señales. Lo primero es decir que la Biblia, uno ve el relato no solo de Juan, sino el Nuevo Testamento, no sanciona, no considera como algo negativo el hecho de que los milagros pudieran llevar a que las personas creyeran en Jesús, inicialmente, por supuesto. Esa es una obra siempre del Espíritu Santo, pero el Señor puede prevalerse, y de hecho lo hizo en su peregrinaje en la tierra, valerse de milagros para que las personas creyeran. No hay una sanción ahí. Como vimos, esto es lo que le decía que retuvieran. Hacia el final del Evangelio de Juan, Juan dice que escribió aquellos milagros que quedaron registrados, aquellas señales, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, no hay una sanción, no es algo como que diga, no, usted no debe creer porque ve milagros, digamos. Estamos pensando en el tiempo de Jesús. Ya, entonces, por decirlo así, no había nada malo con que las personas creyeran a partir de haber presenciado algún milagro de Jesús. Y de hecho, en parte, en algún sentido, ese era el objetivo de los milagros, digamos. En Juan 10:38, Jesús le dice a los fariseos, si no me creen a mí, crean por lo menos a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, eran tan porfiados que veían milagros y Jesús les dice, bueno, si no me creen, a lo menos crean por las obras, ¿ya? Eso es lo primero, que no hay una sanción por el hecho de que alguien pudiera creer en el tiempo de Jesús producto de haber presenciado una señal. Y lo segundo es que creo que es importante para lo que viene, lo estuvimos conversando el otro día con algunos hermanos de aquí, de todo lo que la Biblia enseña en los evangelios, y bueno, y la Biblia completa, no parece posible sostener, a propósito que dice que Jesús sabía lo que había en el corazón de los hombres, o en el interior de los hombres, no parece posible sostener que el Señor, mientras fue hombre, hubiese conservado de manera permanente y plena su omnisciencia. No parece ser que lo que el texto está diciendo es que el Señor Jesús, al caminar por la tierra, sabía exactamente lo que pensábamos cada uno de nosotros, quién se iba a convertir, quién no. Eso se ve en varias ocasiones de manera específica. De manera específica él sabe a veces. En un momento cuando sanó al paralítico, estaba murmurando en su mente algunos fariseos y Jesús se da vuelta y le dice, ¿por qué murmuran en sus mentes? Ya. O sea, habían momentos en que él hacía uso de esto. También con Natanael, cuando esto pasó en el capítulo 1 de Juan, Natanael llega a ver de qué se trata esto, porque no creía mucho en Jesús, y Jesús le dice, te vi desde que estabas en la higuera, pero, por ejemplo, también en otro momento con la muerte de Lázaro, él pregunta, dice, ¿dónde lo dejaron?, etcétera. Parece ser que no es que el Señor hubiera mantenido esta omnisciencia, entre otras cosas, porque se nos dice en la Biblia que Él se despojó a sí mismo para hacerse hombre. Entonces, en ciertas ocasiones, por supuesto que Él podía saber lo que alguien estaba pensando, pero no es que Él, si estuviera aquí, digamos, supiera exactamente, mientras estuvo, por supuesto, en la carne, supiera exactamente lo que cada uno pensaba. Creo que es bueno tener en cuenta estas dos cosas para
para lo que viene. Se dice que ellos creyeron en él, pero que Jesús no se fiaba de ellos porque conocía lo que había en el hombre, en el corazón del hombre. Y aquí me han servido mucho las clases de nuestro hermano Fernando, que debe estar por ahí, a propósito de cómo es el corazón del hombre después de la caída. Jesús no se fiaba de ellos. Entonces, decíamos que estos pasajes nos enseñan algunas cosas importantes acerca de Jesús y acerca de nosotros, y es lo que veremos a continuación. ¿Ya? Primero, ¿qué nos enseña esta manera de actuar de Jesús? Lo primero es que Jesús no se movía por la aceptación o rechazo de los hombres. Por supuesto que ya en el Génesis sabemos que cuando el Señor habla de hombres está hablando de varón y hembra los creó, está hablando de todos nosotros, ¿ya? Para no estar repitiendo siempre hombres y mujeres o seres humanos. Jesús no se movía por la aceptación o rechazo de las personas. Eso considérenlo, por favor. Jesús, vemos todo su peregrinaje en la tierra, él no buscaba, como podemos nosotros buscar hoy, digamos, no buscaba tener seguidores, tener likes, ¿cierto?, en redes sociales. ¿Cuántas llevo? No, 2 millones de likes, bien, yo estoy contento. No le pasaba eso al Señor. Piensen lo que está ocurriendo en la fiesta en Jerusalén. Es un lugar público, es como si hiciéramos, no hay cómo pensarlo, pero un mega encuentro, ¿cierto?, de iglesias a lo largo de, no sé, de toda América, y nos juntamos en el Estadio Nacional, supongamos que pudiéramos llenarlo, de todo el mundo ya, para poder llenar el Estadio Nacional. Me refiero a la iglesia presbiteriana. Hacemos un tremendo encuentro, y ahí él estaba delante de mucha gente que lo observaba, y tenía la oposición casi completa de la clase religiosa de su tiempo. Lo miraban con resquemor, no lo consideraban. Su ministerio está recién partiendo aquí en este relato, ¿cierto? Y en ese contexto en que él está siendo objeto de cuestionamientos, resulta que producto de las señales que hace en estos pocos días, desde que echó a los mercaderes del templo y cambistas, vendedores y cambistas, hasta que llega la Pascua, que no son muchos días, él hace algunas señales y dice la Biblia que muchos creen en él. Muchos creen en él. Entonces, para un líder religioso que está recién partiendo, que quiere a lo mejor darse a conocer, el hecho de que frente a la clase religiosa formal de los fariseos, la gente creyera en él, podría haber sido, pensemos nosotros, ¿cómo actuaríamos nosotros? Podría haber sido algo a lo cual aferrarse un poco. Decir, oye, pero yo ahora aquí estoy teniendo popularidad, digamos. Esta gente está creyendo en mí. ¿Cierto? El hecho de que en la fiesta de Jerusalén mucha gente lo haya creído podría haberlo llevado a estimar esta repentina popularidad, escribí yo, como algo a lo que aferrarse. Pero Jesús no cae en esas actitudes. En parte por lo que viene a continuación. Eso es lo primero. Jesús, ¿qué aprendemos de Jesús aquí? Jesús no se movía en la vida por la aceptación o rechazo del resto, ni siquiera de grandes mayorías. Él no se movía por eso. Segundo, aprendemos 3 cosas de Jesús, más una última que yo puse como bonus track, que no sale exactamente de aquí, pero es importante. Segundo, Jesús tenía un sentido claro de su misión, es decir, era una persona enfocada. El Señor tenía una tarea, digamos. Esto se parece o podemos recordar una recomendación que nos da Pablo a nosotros, cuando compara la carrera del cristiano con la carrera de un atleta, que dice que el atleta de todo se abstiene con tal de llegar a la meta. El Señor era una persona absolutamente enfocada. Él sabía que tenía una sola misión en la vida. Y esa única misión en la vida, podríamos decirla a coro, pero la voy a decir yo, era agradar a su Padre, agradar el corazón del Padre y obedecerle en todo. Ese era el norte de la vida de Jesús y no otras cosas. Su claridad acerca de esto le permitía vivir no en función de agradar a los demás. También esto explicaría, lo que dije hace un rato, lo extraño, lo raro que nos suenan algunas de sus respuestas. El Señor viene con una misión. Él necesita que este pueblo, que está ciego, que ha perdido el norte, recupere la verdad. Entonces, por eso es que frente a muchas intervenciones, cuando le preguntan cosas, él responde de maneras que parecen extrañas, digamos. Con Nicodemo lo van a ver,
la próxima semana, cuando Nicodemo hace un tipo de pregunta y él parece contestar otra cosa. Le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Con el joven rico, con la mujer samaritana, siempre pareciera que él estuviera como contestando algo distinto. Esto tiene que ver con que él tenía clara su misión, a qué venía. Tenía claro que iba a morir, también tenía claro que al principio de su ministerio no podía decir abiertamente que era el Hijo de Dios. Y esto determinaba su manera de moverse en el mundo. Jesús se apartaba frecuentemente de las multitudes. Se apartaba a veces incluso de los discípulos para orar toda la noche y hablar con su Padre. Cuando le preguntaban al principio si él era el Mesías, tenía respuestas un poco evasivas. A veces tuvo que arrancar en algunos lugares de manera milagrosa. Dice, pasó por entre medio de ellos cuando querían tomarlo detenido, etc. Ya, Jesús, entonces, primero, Jesús no se mueve por la aceptación o rechazo del resto, así sean grandes mayorías. Segundo, Jesús tiene un sentido claro de su misión, es, en este sentido, por decirlo así, es una persona enfocada en cuál es su rol en la vida. Lo tercero, que lo vemos aquí también, cuando se convierten estas multitudes, o por lo menos declaran que creen en él, Jesús no se dejaba llevar por las apariencias ni de las situaciones ni de las personas. Y aquí sí que tenemos una tarea para aprender a imitar al Señor. Jesús no se dejaba llevar por las apariencias de las situaciones ni por las apariencias de las personas. Como Jesús es Dios, es el Señor encarnado, podemos citar aquí lo que aparece en 1 Samuel 6:7, cuando se nos dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Dice, yo no miro lo que miran ustedes, puesto que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Ya, tenemos múltiples ejemplos de esto en la Escritura, de cómo el Señor no veía las apariencias. Por ejemplo, yo les citaba recién el caso de Natanael, que lo vimos que está en el capítulo anterior, ¿cierto? ¿Qué pasa con Natanael? Este es uno de los casos en que el Señor supo lo que pasaba con Natanael antes de que él llegara. Pero si se dan cuenta, hay un discípulo Felipe que cree en Jesús, que está feliz porque dice, encontramos al Mesías, de quien habló Moisés, parte corriendo donde Natanael y le dice, Natanael, encontramos al Mesías, lo encontramos. ¿Y Natanael creyó y se entusiasmó? No. Natanael no solo se muestra reticente, sino que se muestra un poco displicente con Jesús, al punto que dice, ¿de Galilea puede venir algo bueno? Entonces, piensen en la situación, un tipo, según nuestros criterios, un poquito antipático, digamos. O sea, pero de ahí va a venir algo bueno. Está Felipe feliz contándole que encontraron al Mesías, le falta fe, y más encima como que lo degrada. Po. Dice, pero mire de dónde viene. Po. No quiero dar ejemplo aquí. Claro, no voy a dar ejemplo de ningún lugar, pero cada uno piénselo en su mente. Es como que Natanael está nombrando algún lugar de donde todo el mundo piensa que no puede venir algo bueno. Piénselo usted en su mente y no lo diga. Ya. Entonces, este es Natanael. Y Felipe le dice, pero ven y velo, ven por favor, conócelo. Natanael, ven por favor. Y Natanael va para allá a mirar quién es este Jesús que le están diciendo. Y el Señor, que no se guía por las apariencias, frente a alguien que uno podría estimar, si el Señor ya sabía lo que dijo Natanael, podría tener algún grado de molestia, de decir, mire, este me está mirando menos por de dónde vengo, ciego. Al contrario, Jesús lo saluda de manera cariñosa y le dice, aquí está Natanael, un judío en el que no hay engaño, le dice, en el cual no hay engaño. Y luego le habla algunas otras cosas. Natanael, todavía no mirándolo como Dios, le dice, ¿por qué me conoces? Y Jesús le dice, te vi desde que estabas debajo de la higuera, y se empieza a generar una relación, digamos. Pero comparen esto de Jesús con Natanael con esto otro, con estas multitudes que en Jerusalén más encima están creyendo en él de manera un poquito emocionada, fervorosa, y aquí resulta que Jesús no parece ser como fue con Natanael. Aquí Jesús parece decir, no, yo no me fío de ellos. No me fío de ellos porque conozco el corazón del hombre. Yo creo que nosotros, y lo digo, bueno, voy a hablar por mí, probablemente todos mis hermanos son distintos. Yo creo que yo me hubiese caído mal Natanael y hubiese estado feliz con los que me aplaudían y me decían, yo le creo, yo te creo, yo creo en ti. Pero Jesús no era así. Jesús no se guiaba
por las apariencias, ni de las situaciones, ni de las personas, porque él tenía claridad, conocía cómo era el corazón humano también, y tenía clara su misión. Esas son tres características que podemos ver del Señor en este par de versículos. Yo quise anotar algo que, si bien no está directamente dicho aquí, digamos, pero arroja luz sobre esto mismo de cómo era Jesús en el mundo. Y puse, Jesús nunca aceptó una lisonja. Hoy día leyó eso mi hija, no está la Elisa. Me preguntó, ¿qué es lisonja? Si tuve que explicarle, y lo voy a explicar igual. ¿Cierto? Todos sabemos, pero las lisonjas son como estos reconocimientos de lo bueno que somos nosotros, que normalmente huelen un poquito a falsos, lisonjero, como que a todo el mundo le anda reconociendo virtudes. Ya, Jesús nunca cayó en eso. Les voy a dar solo 2 ejemplos muy rápido de cómo actuaba el Señor y que nos va dando muestras de cómo conocía el corazón humano. Lo primero, el encuentro con el joven rico. Si ustedes lo revisan, ¿cierto?, se van a dar cuenta que ¿qué había ocurrido? El cuento con el joven rico, si lo leen, está inmediatamente después de que Jesús está enseñando, vienen los niños a hablar con Jesús y nos faltan los ujieres, en otras partes se llaman ujieres, nos faltan los hermanos aquí, ¿cierto? Los presbíteros, los diáconos, que dicen, no, vayan para allá, niños, no molesten al maestro. Entonces el Señor los reprende a ellos, les dice, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Y luego de eso se dice que Jesús, no solo eso, algunos los tomaba en brazos, los bendecía, oraba por ellos. Entonces seguramente me imagino que todo el entorno, si nosotros viéramos eso en el Señor, quedaron fascinados con este Jesús, como tan bueno, tan paternal. A lo mejor algunas israelitas de ese tiempo le pegaban codazo al esposo para mostrarle cómo era Jesús de cariñoso con los niños, porque el Señor mostró algo que a veces no vemos. Pero es esta actitud afable, dejen que vengan a mí. Y la Biblia dice que algunos de ellos los tomaba en brazos, les hacía un cariño, los bendecía, oraba por ellos, listo. Inmediatamente después de esto, si leen el relato, va caminando y se le acerca un joven muy particular. Dice la Biblia que se acercó a él, que dice que hincó la rodilla, que hincó la rodilla así, que era como una cosa muy antigua de cuando le entregaban las flores cuando alguien se declara, hincó la rodilla en son de reverencia. Y le dice, maestro bueno, pues que él había estado con los niños, estaban todos fascinados con su carácter, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero este era un joven muy particular. Era un joven que tenía un concepto muy elevado de sí mismo, al punto que él estaba seguro, espero que, sinceramente que no nos pase a ninguno de los que estamos acá, era un joven que estaba seguro que él había cumplido la ley, los 10 mandamientos, la ley de Moisés, al pie de la letra, desde que era joven. ¿Cierto? ¿Por qué creía eso? Por lo que vamos a ver al final, porque el corazón humano es su característica principal, engañoso. Entonces, él creía eso, era un joven que se sentía bueno, entonces él ve a este otro maestro también bueno, y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué podría haber contestado el Señor? ¿Qué podría haber respondido el Señor? Haberle dicho inmediatamente qué tiene que hacer para tener la vida eterna. ¿Y en qué repara el Señor? Ustedes lo saben. Jesús le responde, lo mira y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces el Señor, cuando yo le digo, no aceptaba lisonjas, no aceptaba esto que nos gusta tanto a nosotros, ¿cierto? En reuniones sociales, una palma en la espalda, oye, que te ves bien, oye, que bien, que te ha ido bien en tu empresa, te quiero felicitar. Ya. El Señor, cuando le dice, maestro bueno, y que todos estaban convencidos que era tan bueno porque había hecho esto con los niños y todo, le pregunta, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y deja claro un principio que a quien más le llegaba era el joven. No hay ninguno bueno, solo Dios. Jesús, por supuesto, no está diciendo que Él no es bueno, evidentemente, si Él es Dios. Claro, el joven no lo sabía todavía, pero le dice, solo Dios es bueno. Estaba apuntando a que Él se creía especial. Jesús no aceptaba lisonjas, Jesús conoce hoy, pero me refiero en la tierra, el corazón del hombre. Otro ejemplo, quiero pedirles por favor que abran sus Biblias en Lucas 13, del 1 al 5. Lucas 13,
del 1 al 5. Lucas 13, del 1 al 5. Si llevo 40 minutos, ¿me puedes avisar? ¿Me hace un gesto? Ya. Lucas 13, del 1 al 5. Este relato requiere ser explicado, pero aquí también vemos otra característica del Señor que nos va a ayudar mucho a nosotros en nuestra vida comunitaria. Lucas 13, del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, no, pero perdón, hasta ahí leamos por mientras. No quiero dejar espacio para que vayan viéndolo después. ¿Qué pasa acá? Es curioso esta parte de la Escritura. Jesús previamente, si ustedes leen después la parte final del 12, él está hablando acerca de la justicia de Dios y el castigo a los malos. El castigo. Está explicándolo en términos de parábola, de que el juez lo va a juzgar y va a tener que ir a la cárcel, pero está hablando de que hay un castigo para los malos. Hay unas personas que están con él ahí, rodeándolo, entonces dijeron, pucha, se les ocurrió que lo más inteligente, en virtud de esto, de que Dios castiga a los malos, era contar este suceso, digamos, que se sabía en la zona. El único relato que tenemos de esto está aquí, en Lucas. ¿Y cuál es el punto? Algunas personas que vivían en Galilea y que habían hecho una peregrinación a Jerusalén estaban ocupados presentando sus sacrificios en el templo cuando repentinamente fueron derribados por orden de Pilato. Sabemos de la crueldad de Pilato, eso está en varias partes de la Escritura. En consecuencia, en algún sentido, dice un comentarista, la sangre de estos galileos fue mezclada con la de los sacrificios que estaban ofreciendo. ¿Ya? Esto es lo que le cuentan, están escuchando a Jesús hablar acerca de la justicia divina, de que Dios castiga el pecado, y le cuentan esta historia. Oye, Señor, ¿recuerdas de estos que estaban ahí rindiendo sacrificio y vino Pilato y se mezcló su sangre con la sangre del sacrificio? El razonamiento era más o menos el siguiente. Las víctimas de la ira de Pilato ciertamente deben haber sido tan perversas como para que Dios les haya permitido morir de esa manera. Es necesario recordar aquí que en la mentalidad judía, la idea de un castigo personal, producto del pecado personal, estaba profundamente arraigada. Es cuestión de leer el libro de Job, cuando los amigos no lograban convencerse, decían, no, por algo Dios te castigó así. Luego, cuando ven los discípulos en otra parte a una persona ciega, ¿cuál es la pregunta? Señor, ¿quién pecó? ¿Por qué está ciego? O sea, las tragedias, dicen ellos, son producto de un pecado. Entonces le cuentan a Jesús, le dicen, ¿te acuerdas, Señor, de estos que llegó Pilato y hasta incluso la sangre del sacrificio se mezcló con la de ellos? Entonces algo terrible tienen que haber hecho estos galileos pecaminosos, digamos, a propósito de lo que tú nos estás contando, de que el Señor castiga a los malvados. ¿Qué responde Jesús? ¿Qué responde el Señor? Respondiendo, Jesús les dijo, ahí pueden seguir con su lectura, ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que el resto de los galileos? Os digo, no. Antes, si ustedes que están aquí conmigo, tan felices, no se arrepienten, todos perecerán igualmente. No sé si se dan cuenta de lo que está haciendo el Señor. Es como que uno va para allá y le empieza a hablar, o que uno hable hoy día con Dios, ya, porque no podría ser en ese tiempo, y le hable, no sé, pues de Hitler, voy a buscar ejemplos que todo el mundo, de personas malas, ocurre entre nosotros. ¿Y supiste lo que pasó? Oye, no, son terribles, me hicieron tal cosa. ¿Y qué nos diría el Señor? ¿Ustedes creen que ellos son peores que ustedes? No, le dice. Ciertamente, si no se arrepienten, todos ustedes van a perecer. Y luego Jesús le da otro ejemplo de unos sobre los cuales cayó una torre en Siloé, que eran 18 personas, y los mató. Y también les dice lo mismo. ¿Piensan que ellos eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? No, dice. Antes, si no se arrepienten, todos ustedes perecerán igualmente. Yo decía esto a propósito de que el Señor no aceptaba lisonjas para él, como, maestro bueno, y también tenía un sentido muy agudo
en contra de una tendencia del corazón humano religioso a creerse mejor que el resto. Entonces, no sé cómo habrán quedado ellos ahí después con esta respuesta, pero el Señor no les dio espacio, digamos, para entrar en esa conversación. Sí, oye, qué terrible debe haber sido, por algo Dios los castigó así, estos perversos. Sino más bien le dijo, ustedes no son mejores que ellos. Ya, tenemos entonces, si me permiten repasar un poco, que estos versículos nos enseñan 4 cosas acerca de Jesús. La primera era que Jesús no se mueve de acuerdo a la aceptación de los demás. Jesús no se movía por la aceptación o rechazo de los hombres. En segundo lugar, Jesús tenía un sentido claro de su misión. Él estaba enfocado en cuál era su rol en la vida, que si nosotros maduráramos mucho, entenderíamos que es el mismo rol que tenemos nosotros en la vida. Más allá de a lo que nos dediquemos, de nuestros proyectos, no quiero que se entienda como que esto es una crítica intrínseca. Todos podemos tener proyectos, ¿no es cierto? Cambiar de casita, a lo mejor tener algo más cerca de un río, de la playa, pero el objetivo es agradar al Señor. Y de alguna manera todos nuestros planes deben estar supeditados a eso. Porque muchas cosas nos llaman la atención, ¿cierto? Hoy día hablábamos en la clase con Rosana, no sé si está por ahí Rosana, ya no la veo, pero de cuán atractiva, por ejemplo, es la literatura. Vemos personas que nos gusta eso y uno puede decir, oye, me encantaría dedicarme a eso. Bueno, Rosmarie también es fanática de la literatura. A lo mejor irme al extranjero, hacer un posgrado, dedicar 5 años. Y es ahí donde el discípulo de Jesús debiera preguntarse, ¿esto no significa sí o no? Significa, Señor, dentro de tu plan para mi vida, ¿está esto? ¿Tú quieres que yo haga esto? ¿Es lo que debo hacer? Ya. Jesús tenía un sentido claro de su misión. Era una persona enfocada ¿en qué? En hacer la voluntad del Padre. Número 2 era ese. Tercero, Jesús no se dejaba llevar por las apariencias, ni de las situaciones, ni de las personas. Y en cuarto lugar, esto que yo les dije, que él nunca aceptaba una lisonja, digamos, estas conversaciones en que nos creemos, tanto se lo decían a él como a un grupo, nosotros que somos tan buenos y no nos pasa lo que les pasa a los de la congregación de allá al lado, que no tienen teología y andan haciendo cosas raras y nosotros somos los sabios. Digamos. Jesús siempre paraba esas cosas. Ahora bien, esto nos enseña respecto de Jesús. ¿Qué nos enseñan estos versículos respecto de nosotros? Esta parte es un poquito más dura esta parte, pero tenemos que saber qué nos enseña respecto de nosotros. ¿Por qué Jesús no se fiaba? Porque sabe lo que hay en el interior del ser humano. Digamos, ¿qué hay en el hombre? ¿Qué hay en el hombre? La Biblia enseña básicamente que nosotros estamos constituidos por 2 partes. Una parte externa, que es el cuerpo, y una parte interna, a la que se le llama de diversas maneras, ¿cierto? Alma, etcétera, pero que básicamente se le llama corazón. Tenemos un cuerpo y tenemos una parte interna que es el corazón. Hay varias definiciones de corazón, pero yo quise tomar una de un pastor de apellido Tranchini que dice así, es muy cortita. Dice, el corazón es el lugar donde habitan nuestros deseos más profundos. Y les ruego que 5 segundos, por favor, piensen en su interior. ¿Cuáles son? Cuesta mucho llegar a darse cuenta de eso, pero ¿cuáles son nuestros deseos más profundos? El corazón es el lugar donde habitan los deseos más profundos que tenemos. Ya, el corazón, según la Biblia, no es solamente el centro de nuestra actividad emocional, como pudiéramos pensar. El corazón tiene un sentido mucho más amplio en la Escritura. Yo aquí solo les voy a citar, no para que busquen, pero en la Biblia se dice que el corazón piensa, en Mateo 9:4, el corazón es aquella parte de nuestro ser que tiene la capacidad de ver y apreciar las verdades espirituales, Mateo 13:15. El corazón guarda dentro suyo tesoros, cosas que ama y aprecia, Mateo 12:35. El corazón es el originador de nuestras palabras, Mateo 12:34. El corazón toma decisiones, Proverbios 16:1. E incluso, como última cosa, hay muchas más, el corazón decide poner su confianza en Dios o en su propia habilidad o prudencia para escoger qué es lo mejor. Proverbios 13:5. El corazón es como el sistema, es como el timón, dicen algunos, ¿cierto? El timón de mando de cómo funcionamos nosotros
en nuestro interior. ¿Ya? Ahora bien, todo esto que yo les leí son cosas, características del corazón, cosas que el corazón hace. ¿Ya? Pero digamos, ¿qué es el corazón? Esas son funciones del corazón. Ahora diríamos, ¿cuáles son las características esenciales de nuestro corazón humano según la Escritura, ya que estamos diciendo que Jesús no se fiaba de ellos porque conoce lo que hay en el interior de las personas? Y si habla del interior, ya no está hablando de los cuerpos, está hablando del corazón. Hay un versículo que zanja este tema en la Biblia respecto de las características principales del corazón humano después de la caída. ¿Cierto? Pero de alguna manera nos cuesta enfrentarnos con este versículo, ¿no? Podemos intelectualmente decir sí, amén, sí, sobre todo la fe reformada dice que estamos caídos, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cuáles son las dos características principales del corazón de cada hombre y cada mujer en esta tierra? Son dos. Primero, el corazón es engañoso, y segundo, el corazón es perverso. El corazón es engañoso, el corazón es perverso. Por eso están muy extraviados algunos hermanos que predican que todos llevamos dentro un campeón que tiene que aparecer y liberarlo y que somos buenos. No, el corazón es engañoso y el corazón es perverso. El Señor lo sabe y ha dado mecanismos, ha dado herramientas para nosotros como hijos de Dios para poder tomar conciencia de esto e ir avanzando en la santificación, pero teniendo conciencia de quiénes somos. ¿Ya? Jeremías 17:9, ¿cierto? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora bien, si el corazón, la fuente de donde emana lo que somos, si el corazón es engañoso y perverso, y decimos además que nuestros deseos provienen de nuestro corazón, esos deseos profundos provienen del corazón, entonces, ¿cómo serán nuestros deseos? Parece un silogismo categórico, ¿cierto? El corazón es engañoso y perverso, premisa 1. Premisa 2, los deseos provienen del corazón. Conclusión, nuestros deseos también son engañosos y perversos. ¿Ya? Aquí debiéramos revisar en profundidad frente a la Escritura cuáles son nuestros deseos más profundos, porque ellos van a determinar cómo actuamos, cómo invertimos nuestro tiempo, dinero, cómo nos relacionamos, etc. ¿Qué dice la Biblia? Ahora veámoslo, acerca de los deseos que provienen de un corazón engañoso y perverso. No quiero que busquen, pero les leo Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ahí ya le está hablando a creyentes, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cierto? Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿No ve que la Biblia, conforme a los deseos engañosos, tal cual? Tenemos deseos que nos engañan, pero vamos a ver un poco más en profundidad esto, porque si decimos, hermano, ¿sabe qué? Yo a veces tengo deseos de golpear a alguien, cuando voy manejando, yo siempre pongo el ejemplo de la conducción, porque yo manejo. Cuando voy manejando y me quiero, ya, pero ese es un deseo carnal, pero aquí está hablando de deseos engañosos. También puede ocurrir que creamos que algunos deseos son buenos y que no lo sean, son engañosos porque el corazón nos engaña. ¿Ya? Deseos engañosos. Efesios 4:22. En primera de Juan, el mismo autor, pero en una de sus cartas, se dice lo siguiente: estamos en un mundo, ¿cierto?, que ha sido construido por seres humanos en condición caída, principalmente. La iglesia está ahí para mantener la providencia de Dios sobre la creación, pero estamos en un mundo que ha sido construido en gran parte, el sistema de este mundo, por hombres caídos, con este corazón engañoso y perverso, y con deseos engañosos y perversos. ¿Qué dice primera de Juan? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la esperanza que tenemos. ¿Ya? Entonces, tanto los seres humanos como el mundo que han construido tiene esto que es engañoso. Pero también dice que el corazón humano es perverso. En Mateo 15:19 leemos, esto lo dice el Señor Jesús:
Porque del corazón salen, escuchemos por favor, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Les comento que precisamente ayer tuve la oportunidad de conversar con una persona, un señor que es amigo mío y ha trabajado en la casa, en algunas cosas, y me pasó a saludar. Y justo salió el tema de que él me decía, yo creo que los cristianos de la Edad Media han construido estas casas que se ven como monasterios arriba de unas rocas al final donde nadie puede llegar. Porque yo creo, me decía él, yo pienso, no sé qué piensa usted, don Juan, me decía, yo pienso que la única manera de un cristiano de poder servir a Dios es apartarse de este mundo, porque este mundo está lleno de pecado. Entonces ahí llegamos, gracias a Dios, yo justo estaba estudiando para el... Claro, así que tenía... Llegamos al problema de decirle, ¿sabe? Yo le dije, ¿sabe qué pasa, don Juan? Se llama Juan, los dos nos llamamos Juan. ¿Sí? Que el problema está en el corazón humano, por lo tanto uno puede tratar de esconderse en el monasterio, en el lugar más apartado de la tierra, pero el problema es que el pecado va a ir aquí dentro. Y luego ahí se va a empezar a evidenciar el problema que va en el corazón, no tiene que ver con el hecho de compartir con otras personas. Quiero leerles, por favor, algo muy pequeño de un libro que señala, el siguiente es el título, ¿Cómo funciona el corazón? Son unos ejemplos prácticos, poquitos, pero le pido que lo escuchen porque nos va a ayudar a entender de qué estamos hablando con esto del corazón humano que el Señor conocía. Preguntas, son puras preguntas. ¿Por qué una persona actúa como actúa, un ser humano? ¿Por qué un hombre miente en su declaración de impuestos? ¿Por qué una mujer elige utilizar un vestido notoriamente provocativo para ir a su trabajo a sabiendas de que no tiene ninguna intención de engañar a su marido? ¿Por qué un adolescente comienza a beber alcohol o a fumar cuando en realidad no disfruta hacerlo? ¿Por qué una persona engaña a su jefe proveyéndole información distorsionada respecto al desempeño de sus compañeros de trabajo? ¿Por qué una persona actúa como actúa? La respuesta a todas estas preguntas es la misma. Nuestras acciones externas están determinadas por nuestros deseos internos. Y ahí dice, ese lugar donde habitan nuestros deseos más profundos es lo que llamamos corazón. Nuestras acciones externas, en definitiva, están determinadas por nuestros deseos. En otra oportunidad podríamos ahondar en esto, pero el Señor atiende a los deseos del corazón. A veces podemos hacer cosas externamente correctas, pero teniendo un corazón igualmente rebelde y que está preocupado y está satisfaciendo sus deseos más profundos. En ese mismo libro leí dos ejemplos que pueden ser muy, muy ilustrativos. A veces puede ser que hayamos decidido no ofrendar, por ejemplo, por razones personales, porque estamos muy mal de dinero o porque decidimos no ofrendar. Y estamos tranquilos y de pronto, es un ejemplo del libro, y dice, pero de pronto justo cuando llaman a ofrendar, en la nave donde está sentada la hermana que decidió no ofrendar, ve que va a pasar el pastor que tanto admira. Una iglesia con varios pastores y hay uno que más encima es como el líder de su grupo, ¿cierto? De su grupo en casa, y que habían estado además hablando durante el grupo en casa o en la semana acerca de no ser avaros y de dar. Entonces esta hermana que había decidido no ofrendar, dice, yo ahora voy a tener que ofrendar porque si no, ¿qué va a pensar de mí el pastor? Entonces ese ejemplo que da este autor apunta a las motivaciones del corazón. Es un tema muy profundo que podemos verlo en otro momento, pero el punto es que a veces podemos cambiar la conducta por fuera, pero no cambiar la motivación del corazón y seguir agradándonos a nosotros mismos, y eso en algún momento el Señor por su misericordia va a permitir que aparezca, que aflore para que podamos cambiar. El segundo ejemplo en 30 segundos que da
es el de un joven universitario muy exitoso en cuanto a las fiestas y un Casanova con muchas novias y que se lucía con sus amigos porque él era exitoso, que luego se convierte, se vuelve muy apegado a su iglesia y siente que tiene un llamado a las misiones y dice que a los 2 o 3 años esta persona puede estar efectivamente haciendo misiones, pero con exactamente el mismo problema en el corazón. Porque él sabe que en la medida que vaya a más misiones y que a veces son publicitadas, va a ser mirado por el resto como alguien, como un misionero correcto, como un ejemplo para el resto, un joven que podría haber tenido una carrera exitosa y está en las misiones, y como eso en nuestro corazón a veces que nos engaña, puede estar llevando a que esa persona siga con el mismo problema. Antes quería ser admirado por los demás, siendo no creyente, me convertí y mi deseo es seguir siendo admirado por los demás, pero como creyente, porque aquí lo que se valora es esto. Entonces, los deseos profundos del corazón, y por eso el Señor sabe que el corazón es engañoso, el corazón humano. Él dice que no se fiaba de ellos. Hay un tema ahí con la conversión, dice que creyeron en el nombre de Jesús, pero claro, también podríamos ver, el Señor sabe que no toda creencia lleva finalmente a que alguien sea hijo de Dios. Tenemos la parábola del sembrador. Hay personas que se entusiasman de momento, no, yo le creo, pero cuando vienen las pruebas, ¿cierto?, se apartan. Pero la Biblia dice que él no se fiaba porque conocía el corazón humano. Y luego, incluso cuando nos convertimos, tenemos que hacer todo un trabajo. El Señor tiene que hacer un trabajo en nosotros para que vayamos dándonos cuenta de cuáles son los deseos profundos de nuestro corazón, para que el deseo profundo del corazón sea agradar a Dios, y no sigamos con estos espejismos de ser como un buen cristiano, un buen religioso, así como, uy, qué lindo ese hermano, mire ese hermano, que podamos actuar en base a lo que el Señor quiere de nosotros. Y el Señor, Jesús siempre fue así. Podían estarlo elogiando, podían estarlo criticando, pero Él tenía claro cuál era su misión. ¿Ya? Eso, queridos hermanos, como enseñanza para nosotros, tenemos varias. Primero, pensemos cómo el Señor fue en la tierra y el ejemplo que nos dio. La Biblia dice en Primera de Pedro, me parece, Segunda de Pedro creo que, para que aprendamos a imitarlo y sigamos sus pisadas, como él anduvo en la tierra. O sea, él no dependió de la aceptación de la mayoría, él tenía una misión clara, él fue misericordioso muchas veces con personas que fueron hostiles con él, ¿cierto? Entonces, él no se dejaba engañar por ese tipo de cosas, no se guiaba por las apariencias, tanto de las situaciones como de las personas, ¿cierto? Entonces eso es algo que tenemos que ir aprendiendo. Y con respecto a nosotros, tener plena conciencia de que nuestro corazón es engañoso y pedirle a Dios, pedirle al Señor, que nos ayude a conocernos. David decía, examíname, oh Dios, y ven si hay en mí camino de perversidad. Y tenemos que aprender a ser honestos si queremos realmente servir a Dios en medio de este tiempo que Él nos ha dado, y para poder también vivir una vida como Él quiere que seamos, que Él quiere caminar hoy día por el mundo a través de nosotros, ¿cierto? Bueno, tenemos muchas otras enseñanzas aquí, pero algunas ya las dijo el pastor la semana pasada. El tema de volver a la esencia de lo que significa el culto, de lo que significa venir a cantarle a Dios, a escuchar su palabra, y no caer en un ritualismo que es al cual tenemos tendencia a todos, si a todos nos pasa, podemos caer en un mero ritualismo, claro, ahora hay que hacer esto, ahora viene esto otro, ya, que el Espíritu Santo nos ayude a imitarle. Yo puse 3 cosas que les leo. Arrepentirnos frente a nuestro Señor, porque muchas veces no solo los pecados evidentes, sino nuestra participación en la iglesia y nuestro servicio pueden estar condicionados por nuestros deseos engañosos y perversos. Ahí tengo el ejemplo, puse yo, de la ofrenda y del misionero ex Casanova, le puse. Segundo, reconocer nuestra absoluta incapacidad de agradar a Dios y recurrir a la puerta de ingreso. ¿Cuál es la puerta de ingreso? El nuevo nacimiento, el Señor, ¿cierto? A un proceso creciente de sanidad, el nuevo nacimiento. Y tercero, aprender de Cristo para imitarle, no dejarnos llevar por las apariencias ni las lisonjas, y no rechazar a alguien
solo porque no nos sentimos valorados, como en el caso de Jesús con Natanael. Ese es el mensaje, hermanos, y les invito a orar. Señor, te doy muchas gracias porque hemos escuchado tu palabra. Estamos delante de ti, Señor, con lo que somos. Tú nos conoces, tú conoces nuestros corazones, tú conoces quiénes somos, Señor, pero también tenemos el infinito ejemplo de quién eres tú, sabiendo que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que podemos de la Escritura sacar esta riqueza para saber cómo debemos conducirnos con los demás. Gracias, Señor, gracias por tu sacrificio, gracias porque quizás nosotros nos parecemos a los discípulos de tu tiempo en que todavía no entendemos bien las cosas y tú tienes que ir poco a poco revelándonos la verdad, sacándonos de nuestros errores, de nuestra tendencia a no comprender, a estar centrados en nosotros mismos, de nuestra tendencia a seguir alimentando nuestros deseos, nuestros corazones, a lo mejor a veces un poco maquillados por conductas religiosas, pero que tú vas más al fondo y quieres que nosotros postremos nuestro ser, no solo nuestro cuerpo, postremos nuestro ser delante de ti para pedirte que obres a través del Espíritu Santo en nosotros y que podamos verdaderamente ser tus discípulos. Muchas gracias, Señor, muchas gracias por lo que tú estás haciendo con cada uno de nosotros. Te pido que podamos retener estas palabras, te pido que podamos tener mayor claridad para ver cuál es la verdad en medio de esta generación que no te conoce y que está extraviada. Muchas gracias, Señor, te presentamos el tiempo que queda y te rogamos que tu misericordia esté con nosotros y nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén.